Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por el grato privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar un tema más sobre el don de profecía en tu santa palabra. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Enséñanos este día lo que quieres que aprendamos. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos remontemos en nuestro tema de esta noche al período inmediatamente antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Es decir, antes de que Jesús comenzara su ministerio público. La Biblia nos dice que inmediatamente antes del bautismo de Jesús, Dios levantó a un profeta especial para preparar el camino para la venida de Jesús. Este profeta se levantó en medio de un gran reavivamiento religioso. En realidad había una profecía de la Biblia que estaba a punto de cumplirse. Se conoce como la profecía de las 70 semanas. Ya habían pasado 69 semanas y estaba por comenzar la semana número 70 con el bautismo de Jesús. Y por eso Dios levantó a este hombre para anunciar la llegada del Mesías. Leamos en cuanto a ese gran reavivamiento religioso, como se describe en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3, y voy a leer los versículos 5 y 6, San Mateo 3 y el versículo 5 y 6. Hablando de Juan dice, y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten que nos dice aquí que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Un gran reavivamiento, con gran interés religioso. Muchas personas saliendo a escuchar a Juan. Como les mencioné, estaba por terminar las 70 semanas. Iba a empezar la última de las 70 semanas. Iba a aparecer el Mesías. Y hubo este gran despertar religioso para anunciar la llegada del Mesías. Ahora queremos estudiar algunas cosas en cuanto a este hombre que Dios llamó para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Y quiero que recuerden estos detalles porque vamos a volver a estos detalles más adelante cuando hablemos de un profeta del tiempo del fin. Vamos en primer lugar al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 19 a 22. San Juan, el capítulo 1 y los versículos 19 al 22. Aquí encontramos unos líderes religiosos que vienen a Juan para hacerle algunas preguntas. Dice en el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Quiero que noten que se le hizo la pregunta a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Y Juan dijo, no. Ahora, todos sabemos que Juan era un profeta. ¿Por qué entonces Juan dijo que no era el profeta? Un detalle muy interesante que necesitamos mantener en mente. Ahora, si Juan dice que no era profeta, entonces ¿quién era? Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. Aquí está hablando del ministerio de Juan, quien acaba de decir, según leímos, que él no era el profeta. Entonces, ¿quién era? Noten San Lucas 7, 27.
Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Noten que en este versículo se llama a Juan el mensajero del Señor. El Señor dice: he aquí yo envío mi mensajero para preparar el camino delante de la faz del Mesías. Es decir, Juan dice: no soy el profeta, pero la Biblia lo llama el mensajero del Señor. Ahora quiero que noten que Juan no solamente era un profeta, sino que era más que un profeta. Fíjense lo que dice allí mismo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 26. San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 26. Aquí está hablando Jesús y dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Fíjense que Jesús dice no solamente que era profeta Juan, sino que era más que un profeta. Ahora, otro detalle interesante en cuanto a Juan es que Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. Quiero que notemos eso en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, y voy a leer empezando en el versículo 31. San Juan 5 y el versículo 31. Quiero que noten que Juan el Bautista tenía el testimonio de Jesucristo. Dice allí en el versículo 31, está hablando Jesús: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién estaba hablando Jesús cuando dijo que alguien estaba dando testimonio verdadero en cuanto a él? Noten el versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Es decir, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Es decir, tenía el testimonio de Jesucristo. Ahora, quiero que noten otro detalle interesante en cuanto a Juan el Bautista. San Juan, el capítulo 10, y el versículo 41 y también el versículo 42. San Juan, el capítulo 10 y el versículo 41 y 42. Hay un dato muy interesante en cuanto a Juan el Bautista. Dice allí: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y luego dice: muchos creyeron en él allí. ¿Cuántas señales hizo Juan? Ninguna. Es decir, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, según dice aquí. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal o ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era la verdad. Es decir, Juan el Bautista no hizo milagros. Ahora, quiero que noten otro dato interesante en cuanto a Juan. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 6 al 8. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Se van a dar cuenta aquí que Juan no era el versículo 8. Se van a dar cuenta aquí que Juan no era la luz. Dice allí, empezando en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Fíjense otra vez la idea de que vino a dar testimonio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ahora fíjense, no era él la luz, es decir, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yo pregunto entonces, ¿era Juan el Bautista la luz? No,
Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio en cuanto a la luz. Ahora, sin embargo, quiero que noten que aunque Juan el Bautista no era la luz, Juan el Bautista sí era una luz, pero era una luz menor, que apuntaba hacia la luz mayor, que era Jesucristo. Vamos a notar eso en San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Está hablando aquí de Juan el Bautista, y fíjense lo que dice de Juan. Nuevamente, Juan 5 y el versículo 35. Dice, hablando de Juan, él era antorcha que ardía y ¿qué? Y alumbraba. ¿Tenía luz Juan, sí o no? Claro que sí. ¿Qué clase de luz tenía Juan? La luz de una ¿qué? Antorcha, según dice aquí. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Tenía Juan luz, sí o no? Claro que sí. ¿Qué clase de luz era? Era una luz de antorcha, es decir, era una luz menor. El Señor Jesucristo, de quien daba testimonio Juan, era la luz mayor, era como decir la luz del sol, comparado con la luz de una antorcha. Quiero que noten entonces que Juan era una luz menor que tenía el propósito de derramar luz sobre la luz mayor. Note lo que dice San Juan 5:36, el siguiente versículo. Después de decir que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y que la gente se regocijó por un tiempo en su luz, dice Jesús en el versículo 36, mas yo tengo ¿qué cosa? Mayor testimonio que el de Juan. Es decir, Juan era una luz menor, una antorcha, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es decir, Juan era una luz menor cuyo propósito era conducir a la gente a la luz mayor. Ahora vamos a repasar lo que hemos estudiado porque es muy importante. En primer lugar, Juan el Bautista se levanta cuando está por terminar una gran profecía bíblica, la profecía de las 70 semanas. Cuando se levanta Juan hay un gran despertar religioso, un gran reavivamiento. Salen muchedumbres a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Nos dimos cuenta que no profesaba Juan ser el profeta, dijo yo no soy el profeta. Nos dimos cuenta que era el mensajero del Señor. Nos dimos cuenta que Jesús dijo que no solamente era un profeta, sino que era más que un profeta. También estudiamos que Juan vino para dar testimonio en cuanto a Jesús. Juan no hizo ningún milagro. Nos dimos cuenta que Juan no era la luz. La luz era Jesús. Pero Juan era una luz menor, la luz de una antorcha, para llevar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor, y esa luz mayor era Cristo Jesús. Ahora yo quiero preguntar, ¿no había acaso otra luz que daba testimonio de Jesús en los días de Juan el Bautista? La respuesta es que sí. Quiero que noten San Juan el capítulo 5 y los versículos 39 y 40. San Juan 5 y los versículos 39 y 40. Había otra cosa que daba testimonio de Jesús. Juan era una luz menor que daba testimonio de Jesús, la luz mayor. Pero había otra cosa que también daba testimonio de Jesús. Una luz menor que también daba testimonio de Jesús, la luz mayor. Ahora, ¿qué era lo otro que daba testimonio de Jesús? Dice en San Juan 5:39, Jesús está hablando aquí, escudriñad las Escrituras. Y esto se refiere al Antiguo Testamento, porque cuando Jesús dijo estas palabras no había Nuevo Testamento. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, ¿cuántas cosas daban testimonio de Jesús? 2. Juan el Bautista, ¿y qué más?
las Escrituras, según hemos leído. Ahora, noten lo que sigue del versículo, diciendo en el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y luego quiero que vayamos al versículo 45, a donde Jesús está hablando a los líderes religiosos de su época. San Juan 5 y el versículo 45, Jesús dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Es decir, Jesús dice, yo no los voy a acusar a ustedes. Hay alguien que los acusa a ustedes, que es Moisés, en quien ustedes confían. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿De quién escribió Moisés? Es eso de Jesús. La primera fuente es Juan el Bautista. La segunda fuente son las Escrituras. Ahora, inmediatamente tenemos que hacernos una pregunta. Si el pueblo judío tenía las Escrituras del Antiguo Testamento, y las Escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de Jesús, ¿para qué se necesitaba a Juan que también diera testimonio de Jesús? Ahora yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que si los judíos hubieran estudiado con cuidado las Escrituras del Antiguo Testamento, hubieran estado esperando a Jesús cuando Jesús vino? ¿Creen que tenían suficiente información en las Escrituras del Antiguo Testamento para saber cuándo iba a venir el Mesías, qué iba a enseñar, a dónde iban a hacer, cómo lo iban a recibir? Claro que sí. Había abundantes profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Mesías. Es decir, las Escrituras daban testimonio de la luz que iba a venir de Jesús. Entonces surge la pregunta. Si las Escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de Jesús, ¿para qué se necesitaba un profeta que no era en realidad, no tenía ningún libro de la Biblia, que también diera testimonio en cuanto a Jesús? La respuesta es muy sencilla. Lo que pasa es que el pueblo había olvidado las Escrituras. Estaba interpretando mal las Escrituras. No comprendía las Escrituras del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Dios dijo, voy a levantar a un profeta para que ese profeta explique, amplíe, esclarezca las profecías del Antiguo Testamento para que en esas profecías puedan ver a Jesús. Es decir, el propósito de Juan era alumbrar las páginas del Antiguo Testamento para que la gente pudiera ver en el Antiguo Testamento al Señor Jesucristo. Porque la gente había olvidado al Mesías en el Antiguo Testamento. Así que Dios dijo, les voy a dar una ayudada. Les voy a levantar un profeta de la Biblia, pero lo voy a levantar para que él les explique las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando se levantó Juan el Bautista, hubo 400 años de silencio profético. No hubo profeta durante ese periodo. Y durante ese tiempo entraron muchos errores en el judaísmo. La gente perdió de vista la comprensión de errores en el judaísmo. La gente perdió de vista la comprensión del Antiguo Testamento. Perdieron de vista las profecías en cuanto al Mesías. Es decir, estaban en tinieblas. Quiero que notemos eso en San Juan, el capítulo 1 y el versículo 5, donde se habla de la condición del pueblo cuando Jesús estaba a punto de venir. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 5. Dice: la luz en las tinieblas resplandece. Fíjense que la gente estaba en tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice que Dios levantó un hombre llamado Juan con el fin de disipar las tinieblas para que la gente pudiera discernir al Mesías. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había profecías
que hablaban del sacrificio del Cordero. La gente al leer esas profecías del Antiguo Testamento debería haber comprendido que esos sacrificios de corderos apuntaban hacia Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y profecías como Isaías 53 y el versículo 7, donde dice que el siervo de Jehová fue llevado al matadero como una oveja y no abrió su boca. Todos los días se sacrificaban corderos en el santuario. La gente debía comprender que eso significaba que iba a venir el Mesías a morir por los pecados de la raza humana, pero habían perdido de vista la comprensión de esas profecías. Así que Dios levantó a Juan, y cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dijo, ¿ustedes recuerdan esas profecías en cuanto a los corderos en el Antiguo Testamento? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan el Bautista dice, esas profecías que ustedes no entienden, aquí se están cumpliendo esas profecías en cuanto al Cordero. Es decir, el propósito de Juan era dirigir las mentes a las escrituras del Antiguo Testamento que la gente no entendía, que la gente había olvidado, que la gente había interpretado mal. Juan el Bautista no vino a traer nueva luz, no vino a traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos. Lo que Juan el Bautista vino a hacer fue esclarecer, ampliar y explicar y esclarecer las escrituras que ya habían sido dadas para que la gente pudiera ver en esas escrituras al Señor Jesucristo. Ahora quiero que noten por qué levantó Dios a Juan. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 17. San Lucas, el capítulo 1 y el versículo 17, nos explica por qué levantó Dios a Juan el Bautista. Dice allí, en San Lucas 1:17, hablando de Juan, e irá delante de él, es decir, Juan iba a ir delante del Mesías, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, y ahora viene la frase clave, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, el ministerio de Juan tenía el propósito de preparar a un pueblo para recibir al Mesías en su primera venida, para que cuando Jesús viniera, el pueblo lo estuviera esperando, apercibido y listo. Es decir, Juan el Bautista vino a preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús. Y vino a restaurar lo que la gente había olvidado. Quiero que notemos lo que dice San Mateo el capítulo 17 y el versículo 11. San Mateo el capítulo 17 y el versículo 11. Juan no vino a traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos. Juan el Bautista vino a restaurar lo que la gente había olvidado. Vino a recuperar lo que estaba en tinieblas. Dice en San Mateo 17 y el versículo 11 lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero, y noten, y restaurará todas las cosas. ¿Qué es lo que iba a hacer Elías? ¿Quién es Juan el Bautista? Porque noten el versículo 13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿A qué iba a venir Juan el Bautista? A restaurar todas las cosas. ¿Qué significa la palabra restaurar? La palabra restaurar significa recuperar, significa reconstruir, significa restablecer lo que ha sido echado a un lado, lo que ha sido olvidado, es ponerlo en su lugar debido de nuevo. Es decir, Juan el Bautista no vino a presentar ninguna doctrina nueva, sino para alumbrar las doctrinas que ya existían, que apuntaban hacia Jesús, el Mesías. Ahora, debo decirles que Juan el Bautista habló la verdad sin temor. Es decir, Juan el Bautista no tenía miedo de hablar la verdad a nadie, costara lo que costase. Noten San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 7 y 8.
San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 7 y 8. Aquí está hablando Jesús en cuanto a Juan. Dice en el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, ¿ustedes esperaban conseguir una cañita que ante el viento se inclina y se tuerce? Versículo 8. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Es decir, ustedes si salieron a buscar a un hombre blandito, un hombre que se doblega con cualquier viento, están muy equivocados. Y Juan se mantuvo firme ante la verdad, aún a punto de estar dispuesto de entregar su vida para hablar la verdad y para vivir la verdad. Ahora, claro que su testimonio verdadero lo llevó finalmente a la muerte. Él tenía enemigos acérrimos. ¿Saben ustedes que todos los profetas de la Biblia eran odiados por la gente a quienes fueron enviados? Nadie quería a los profetas, porque los profetas decían la verdad. Quiero que noten cómo la gente recibió el mensaje de Juan el Bautista. Vamos a leer algunos versículos. San Mateo el capítulo 11 y el versículo 18. San Mateo el capítulo 11 y el versículo 18. Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, ¿qué cosa? Demonio tiene. ¿Qué decía la gente de Juan? Decía, ese es lo que tiene, es un demonio. Fíjense cómo lo trataban despectivamente a Juan. Noten San Lucas el capítulo 7 y el versículo 29 y 30. San Lucas el capítulo 7 y el versículo 29 y 30. Aquí está hablando de los ministros y de los teólogos de la época de Jesús. Dice allí en el capítulo 7 y el versículo 29 y el versículo 30, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, es decir, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, con el pueblo no había mayor problema. La gente cuando oía a Juan, lo oía con alegría y se bautizaba. Pero noten el versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Fíjense que los fariseos eran los pastores de la época y los intérpretes de la ley eran los teólogos de la época. Y dice que ellos rechazaron el testimonio de Juan, no quisieron bautizarse. Es decir, los líderes de la iglesia de aquella época fueron los que rechazaron el mensaje de Juan. Quiero que noten también San Mateo el capítulo 17 y el versículo 12 y 13. San Mateo el capítulo 17 y los versículos 12 y 13, sobre la forma como la gente trató a Juan. Dice allí, en el versículo 12, está hablando Jesús, mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, es decir, lo maltrataron como les dio la gana. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Es decir, Jesús está diciendo que ellos rechazaron a Juan y trataron mal a Juan y por lo tanto iban a tratar también mal ¿a quién? Al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo. Hombre, al Señor Jesucristo. Es decir, que si usted trata mal a un profeta que da testimonio de Jesús, usted también va a tratar mal ¿a quién? También va a tratar mal a Jesús hacia quien testifica el profeta. Ahora, un punto final que quiero tratar, y es que Juan no era omnisciente ni era perfecto. Juan creció en su conocimiento. A veces esperamos demasiado de los profetas, pensamos que los profetas son infalibles, que no crecen, que todo lo saben. Juan nos demuestra que él creció en su conocimiento. Por ejemplo, cuando presentó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías, dice Juan. Pero Juan no entendía qué clase de Mesías era Jesús. Él pensaba que Jesús se iba a sentar en el trono de Jerusalén
iba a zarandear a la gente, echar a los impíos al fuego y salvar a sus seguidores en el reino. Pero después de un tiempo, Jesús empezó a hablar de amor y no establecía ningún reino, y Juan como que se desanimó y fue a parar en la cárcel desanimado. Y mandó a unos discípulos que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Y luego ahí en la cárcel, él empezó a estudiar y a recordar las profecías de la Biblia y se dio cuenta la clase de Mesías que iba a ser el Mesías venidero, que no iba a sentarse en el trono de Jerusalén, sino que iba a salvar primero a la gente de sus pecados. Es decir, él creció en su conocimiento del Mesías. Así que hemos estudiado en cuanto al profeta que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Ahora quiero hablarles de otro profeta. Un profeta que levantó Dios para preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Lo interesante es que este profeta del tiempo del fin, del cual hemos hablado en esta serie, se levanta cuando está una profecía de la Biblia cumpliéndose. Juan se levantó cuando estaba por cumplirse la profecía de las 70 semanas. Este profeta, del cual vamos a hablar ahora, se levantó cuando terminaron los 2300 días. Y lo interesante es que la profecía de las 70 semanas constituye la primera parte de la profecía de los 2300 días. Ahora, lo interesante es que cuando esta profecía de los 2300 días se iba a cumplir, hubo un gran despertar religioso. Se conoce como el movimiento milerita, que predicaron el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, donde dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el este de los Estados Unidos hubo un gran despertar religioso. Miles de personas iban a carpas para escuchar la predicación de la palabra de Dios en cuanto al pronto regreso del Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que en conjunción con este movimiento, levantó Dios también la voz profética para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta persona se llama Elena White. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden todos los detalles que yo presenté en cuanto a Juan el Bautista, porque esos detalles se repiten con precisión en la persona y en el ministerio de Elena G. White. En primer lugar, quiero primero que se consigue en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 40. La hermana White estaba dando un discurso en la iglesia de Battle Creek, que era la grande de aquella época, en el estado de Michigan. Dice, durante el discurso, dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración. Y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día, son con frecuencia un reproche para la causa de Cristo. Es decir, ¿eres tú profetisa? Ella contestaba, no. Una segunda cita la encontramos en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 39. Fíjense lo que dice. La última vez que estuve en Battle Creek, es en el estado de Michigan, dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me referí a este asunto, con el propósito de hacer cada vez esta declaración. No pretendo ser profetisa. Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o de profetisa. Le preguntaron a Juan, ¿eres tú el profeta? Dice, no. Le preguntan a Elena G. White, ¿eres tú profetisa? La respuesta de ella era, no. Entonces, ¿quién era ella? ¿Cómo se identificó ella? Ustedes recuerdan que Juan el Bautista, Dios no soy profeta, pero la Biblia dice que era el mensajero del Señor.
Ahora, fíjense esta cita, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 40. Dice Elena White lo siguiente: nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto. Pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señale. ¿Qué nombre se da ella? Mensajera del Señor para entregar un mensaje. También en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 36, dice ella esto: algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa. Y han preguntado, ¿por qué? No he tenido otra pretensión, sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en nombre del Señor Jesús. Así que dice, ¿profeta o una profetisa? Claro que sí, pero era más que un profeta. Noten Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 40. Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 40. Dice Elena White lo siguiente: mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre. Fíjense, mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre, es decir, el nombre profeta. Me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. En Mensajes Selectos, tomo 1, las páginas 40 y 41, dice ella: mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que puedan imaginar las mentes de los que han estado sembrando semillas de incredulidad. Es decir, mi obra es la de un profeta, pero es mucho más que un profeta. Una última cita que demuestra que ella era más que un profeta. Mensajes Selectos, tomo 1, página 37, dice ella: ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un reproche para la causa de Cristo. Y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. ¿Recuerdan que Juan el Bautista era más que un profeta? Ella dice, más que un profeta. Primero dijo, no pretendo ser profetisa. Entonces, ¿quién? La mensajera del Señor. Pero luego dice que es más que un profeta. Ahora yo pregunto, ¿tenía Elena G. de White más que un profeta? Ahora yo pregunto, ¿tenía Elena G. de White el testimonio de Jesucristo? Ustedes conocen ese texto que hemos usado antes en esta serie, porque esta es la presentación número 4 en esta serie, Apocalipsis 12:17, donde dice, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Y ya nos dimos cuenta en nuestra última presentación que cronológicamente ese don se levanta después del año 1798 en los Estados Unidos de América. Es decir, la iglesia de los últimos días iba a tener el testimonio de Jesucristo en la persona de Elena White. Ahora, quiero que noten esta cita muy interesante de Elena G. de White, donde ella habla de la función de sus escritos. ¿Recuerdan ustedes que Juan el Bautista tenía el propósito de ser una luz menor
para alumbrar las escrituras del Antiguo Testamento para que todos pudieran ver a la luz mayor, Jesús? Fíjense esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3, la página 30. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 30. Dice ella, poco caso se hace a la Biblia. Y por esto, el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Está hablando de sus escritos. Poco caso se hace a la Biblia. Yo pregunto, en los días de Juan el Bautista, ¿poco caso se hacía a la Biblia? ¿Poco caso se hacía a las escrituras? Lo leímos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Dios levantó un profeta que no tiene ningún escrito en la Biblia, levantó a ese profeta para alumbrar las escrituras, para que pudieran discernir en las escrituras ¿a quién? Para que pudieran discernir en las escrituras a Jesús. Lo mismo dice Elena White, poco caso se hace en el mundo cristiano las escrituras, a la Biblia. Por eso Dios ha levantado un mensajero o una mensajera en estos últimos días para alumbrar las páginas de la Biblia, para que la gente pueda discernir en la Biblia al Señor Jesús. Fíjense qué interesante que Juan el Bautista se levantó después de un largo periodo de silencio profético donde no hubo profeta. El periodo intertestamental de 400 años no hubo voz profética. Entraron muchos errores entre el pueblo judío. Muchas doctrinas erradas entraron en el pueblo judío. Es interesante que Dios levantó a Elena G. de White también después de un largo periodo de silencio profético. Se conoce como las edades oscuras. Es decir, era una época de tinieblas, a donde se olvidó la verdad bíblica. Por ejemplo, se olvidó la gran verdad del sábado. Se olvidó la gran verdad de la segunda venida de Jesús. Se olvidó la gran verdad de la importancia de la santa ley de Dios. Se olvidó la gran verdad de que los muertos están muertos hasta la resurrección. Se olvidó la gran verdad de que estaba comenzando el juicio. Se olvidó la gran verdad de que hay que cuidar el cuerpo y cuidar la salud, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todas estas verdades se perdieron de vista en la iglesia, que estaban en la Biblia. Por lo tanto, Dios levantó a Elena G. de White para apuntar a esas grandes verdades, para que la gente pudiera ver esas verdades nuevamente. Es decir, Dios no levantó a Elena G. de White para traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevos conceptos que no están en la Biblia. El propósito es dirigir las mentes de la gente a comprender las Escrituras para que puedan ver a Jesús en esas Escrituras. La levantó para simplificar, ampliar, magnificar, explicar, corregir, esclarecer la palabra ya dada. Ahora, ¿recuerdan ustedes que criticaron a Juan el Bautista porque no hizo milagros? ¿Saben que acusaron a la hermana White de lo mismo? Fíjense, Mensajes Selectos, tomo 2, la página 61, dice la sierva de Dios lo siguiente. Algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Elena G. de White no realiza milagros. Es decir, no creen en mi obra porque no hago milagros. No creían en Juan y Juan tampoco hacía milagros. ¿Qué serie de paralelos interesantes tenemos aquí?
Ahora, yo pregunto, hoy en día el mundo cristiano podría saber todo lo que necesita conocer de la verdad de Dios con solo estudiar la Biblia. Claro que sí. Yo pregunto, cuando Jesús iba a venir a este mundo, ¿el pueblo judío podría haber sabido todo lo que necesitaba saber de Jesús de las escrituras del Antiguo Testamento? Claro que sí. Pero como estaban en tinieblas, Dios dice, voy a levantar a uno para alumbrar las páginas del Antiguo Testamento para que puedan ver a Jesús. Igualmente el mundo cristiano hoy, si estudiara a conciencia las escrituras, no hubiera sido necesario el don de profecía para alumbrar las páginas de la Biblia. Pero es porque el mundo cristiano está en tinieblas que Dios ha levantado un profeta contemporáneo para explicar las verdades que el mundo cristiano ha olvidado. Permítame leer una cita, es bastante larga pero muy importante, donde Elena G. de White explica el propósito de sus escritos. Saben que Elena G. de White no presenta ni una sola doctrina que no esté en la Biblia. Lo que hace es explicar, ampliar y alumbrar lo que ya está en la Biblia, lo que ha sido olvidado por el mundo cristiano. Fíjense lo que dice, esto se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 280 y 281. Dice ella, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Testimonios son los escritos de ella. Dice, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiar. Con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz. Dice que lo que ella escribió no es para dar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, es decir, en mis escritos no hay verdades adicionales, dice ella, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Nuevamente voy a leer eso porque es importante. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas a fin de que todos queden sin excusa. Ella misma dice que si la gente hubiera seguido la palabra de Dios, Dios nunca la hubiera levantado como profeta. Si en los días de Jesús la gente hubiera creído el Antiguo Testamento, no hubiera sido necesario Juan. ¿Para qué Juan explicar el Antiguo Testamento si todo el mundo entendía el Antiguo Testamento?
Es decir, el propósito de Elena White no es proporcionar nueva luz, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, sino es explicar la palabra que ha sido olvidada e ignorada por el mundo cristiano. Ahora, permítame explicarles un poquito esto para que puedan entender mejor. Hay una iglesia en el mundo hoy que tiene gente se conoce como la iglesia mormona. Ellos profesan tener un profeta que se llama José Smith. Ahora, no quiero hablar mal de los mormones porque los mormones tienen muchas buenas cualidades, son gente de familia, gente que lleva vidas muy ordenadas. Lo que quiero es comparar el concepto que ellos tienen de su profeta y el concepto que tiene la iglesia adventista de Elena G. de White, el profeta de la iglesia adventista. Cuando vienen mormones a visitar a la casa de uno, yo no sé, posiblemente algunos de ustedes han tenido alguna visita de los dos jóvenes misioneros que vienen a la casa para compartir el mensaje, lo primero que ellos tratan de enseñarle a usted es que José Smith era un verdadero profeta. Ese es el primer estudio bíblico, cómo consiguió las planchas de oro, cómo las tradujo y cómo eso llegó a ser el libro de Mormón. ¿Saben por qué razón? Porque hay doctrinas en el libro de Mormón que no están en la Biblia. Y ellos mismos admiten eso. Entonces, ellos necesitan que usted se convenza de que el libro de Mormón fue dado por Dios para que usted acepte no solamente lo que está en la Biblia, sino también lo que está en el libro de Mormón. La iglesia adventista no sigue ese proceso. En la iglesia adventista, cuando se tiene una campaña evangelística o cuando damos estudios bíblicos, no comenzamos con Elena G. de White, sino que comenzamos con las doctrinas de la Biblia y las trazamos una por una. Todas las doctrinas las trazamos en la Biblia. Y cuando llegamos al final, decimos, oh, dicho sea de paso, tenemos un profeta. Y ese profeta lo que hace es esclarecer, explicar lo que ya estudiamos de la Biblia. Es decir, es una confirmación, una ampliación, una simplificación del mensaje de la Biblia. Es decir, los mormones creen que José Smith presenta verdades que no están en la Biblia. La iglesia adventista no cree que Elena G. de White presenta doctrinas que no están en la Biblia. Ella sencillamente simplifica, amplía, corrige y explica lo que la Biblia ya contiene. Ahora, debo explicarles que Elena G. de White no fue infalible. Elena G. de White creció en su conocimiento. Si ustedes, por ejemplo, comparan el libro Primeros Escritos, que tiene las primeras visiones que ella escribió, con el libro El Conflicto de los Siglos, que se publicó en 1911, van a descubrir que ella creció en su capacidad de usar el idioma inglés una barbaridad. Hay gente que critica a la hermana White y dice, mire, que en 1844, cuando Jesús no vino, la hermana White dijo que se había cerrado la puerta de la gracia y de la salvación para todo el mundo. Y es verdad que ella por un tiempo creyó eso. Pero con el transcurso del tiempo, Dios le aclaró que se había cerrado para aquellos que rechazaron el mensaje de la venida de Jesús, pero no para el mundo en general. Ahora, si ustedes tienen problema con eso, tendrían problema con Juan el Bautista también, porque Juan el Bautista también creía que Jesús, que el Mesías iba a venir, establecer su reino en Jerusalén, sentarse en el trono, destruir a los impíos y salvar al pueblo de Dios. Pero con el transcurso del tiempo, creció en su conocimiento en cuanto al tipo de Mesías que iba a ser el Señor Jesucristo. Es decir, que los profetas no son omniscientes ni son infalibles, crecen en su conocimiento. Y hay que mirar la trayectoria
historia de sus escritos para ver ese crecimiento que experimentan en su vida. Ahora, debo decirles que así como Juan el Bautista, hay muchos enemigos del espíritu de profecía. Hay muchos enemigos de los escritos de Ellen G. White. No ha de sorprendernos, porque yo no conozco ni un solo profeta bíblico que la gente haya querido. Los profetas eran odiados por el pueblo a quienes eran enviados. Entonces, si Ellen G. White también, uno va a estos lugares en el internet donde critican esto y critican aquello y tratan de derribar y destruir los escritos de Ellen G. White. No me sorprende, porque lo mismo trataron de hacer con los profetas de la Biblia. Quiero leerles, para concluir nuestro estudio de hoy, una cita, en realidad son dos citas, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55, y luego les voy a leer una última cita también de la página 55. Dice Ellen G. White lo siguiente: Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio, eso significa falso, lo espurio, a fin de apartar de la verdad. El último engaño de Satanás, me gusta mejor como dice en inglés, ella escribió en inglés, no dice el último engaño, sino que dice the very last, el ultimísimo, podríamos decir. Dice, el ultimísimo engaño de Satanás será el de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios, refiriéndose a sus escritos. Sin profecía, el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente y en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Dice ella que Satanás va a tratar de hacer ¿qué cosa? Va a tratar de perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y luego va ella un paso más allá y dice esto en la página 55. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Eso lo estamos viendo hoy en día. Ustedes pueden ir, por ejemplo, al internet y buscar lugares que se dedican exclusivamente a atacar y criticar los escritos de Ellen G. White. Mucho de lo que dicen es falso. Uno puede fácilmente, buscando sus escritos, demostrar que la crítica no tiene validez. Otras cosas que se encuentran en esos escritos hay que investigar más. Pero lo interesante es que todas esas cosas que se ponen allí en el internet tienen una explicación lógica. Pero claro, la gente que quiere destruir y atacar el espíritu de profecía lo hacen, y los desprevenidos que no estudian y no investigan quedan inmediatamente engañados por este material. Así que dice ella, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora va a explicar por qué quiere Satanás perturbar la fe de la iglesia. Dice, por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Es decir, si obedecemos los escritos del Espíritu de profecía, Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños, porque el Espíritu de profecía desenmascara los engaños de Satanás. Así que este paralelo entre Juan el Bautista y Ellen G. White es extraordinario. Un profeta fue llamado para preparar el camino para la primera venida de Jesús. Mientras que el otro profeta, Ellen G. White, fue llamada por Dios para preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se disipa. La Biblia también dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. La razón por la cual hay tanta confusión en la iglesia hoy en día es porque se hace poco caso a la voz profética que le ha levantado Dios en la iglesia.
Lo mismo que pasó antes de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús, está pasando hoy. Por eso Dios quiere hoy que su iglesia escuche el testimonio de Jesucristo, que lea los libros del profeta, que aplique los principios a sus vidas. Y de esta manera pueden estar listos para recibir al Señor Jesucristo cuando venga en poder y gloria.